bendición de alabarle y bendecir. Qué bueno, qué bendición estar en la casa del Señor. Así es que no olviden, próximo miércoles a las 6:20. Cuidemos las recomendaciones del Ministerio de Salud, por favor. No nos quitemos la mascarita. Decía el pastor Ezequiel Salazar, dice: cuando ustedes venían sin máscara me daban miedo, y ahora viéndolos así me dan ganas de llamar a la policía. Pero es la recomendación del Ministerio de Salud para que usted se cuide y nos cuidemos unos a otros. Así es que a obedecer las leyes en eso. Y oremos también por los hermanos que tienen privilegios en la música, en la dirección, en cualquier campo. Por favor, que no estemos rigurosamente sujetos a un rol, sino que estemos dispuestos para el Señor siempre, cuando Él quiera, donde Él quiera y hasta donde Él quiera. Que si alguien está en un rol y el Señor lo necesita, pues añada más bendición a su vida, dejándose usar por el Señor. Tenemos que ser en esto más dispuestos para el Señor. Sí, bien. Hermanos, en esta mañana quiero invitarles allí a leer en la palabra los primeros 5 versículos de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, y leemos también con ellos el verso 11. Hemos venido hablando de la segunda carta de los Corintios ya durante algún tiempo, y hoy vamos a concluir. La próxima semana estaríamos iniciando enseñanza en Filipenses, si Dios lo permite, para que vayan estudiando por ahí. Y también los jueves venimos hablando del Evangelio de Juan. Esta semana, si Dios lo permite, corresponde el capítulo 11. Así es que para que estemos estudiando por ahí. Bien, nos ponemos de pie. Dice la gloriosa palabra de nuestro Dios: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive en el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con el poder, en Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Inclinamos nuestros rostros. Amado Padre, adoramos, alabamos, exaltamos tu nombre, te damos gloria. Oh Jehová de los ejércitos, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos has amado con amor eterno y por amor a nosotros diste tu Hijo en nuestro rescate, y en Él nos has reconciliado contigo y nos has adoptado hijos tuyos en Cristo. Te damos gracias por el honor de ser tus hijos y por el regalo de la salvación. Ruego, Padre amado, bendigas a todos y cada uno de los hermanos que en esta mañana están en tu casa. Cualquier necesidad que tengan, en tu misericordia ayúdenles. Ayúdenles sobre todo a ser celosos y vigilantes de su vida espiritual y de su participación y desarrollo en la iglesia. Que cada uno con un corazón gozoso, diligente, dispuesto, quiera hacer tu obra, quiera servir.
Ruego, Padre amado, que por medio de tu palabra en esta mañana nos bendigas y tomes bajo la dirección de tu siervo, la dirección del Espíritu Santo, a tu siervo, a la iglesia y tu palabra, y hagas en nosotros conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Ahora sí se oyó mejor, pueden sentarse, hermano. En el capítulo 12 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, pudimos ver las revelaciones y visiones que Dios le concedió al apóstol Pablo. Y a través de él aprendimos que no conviene gloriarse o vanagloriarse en la vida. Dios le concedió grandes honores a Pablo. Dios hizo grandes cosas a través de él. Era un gran hombre, un gran siervo, un gran apóstol. Pero no había razón para vanagloriarse, porque todo lo que él era lo había hecho Dios. Amén. Pablo no hubiera tenido ninguna visión, ninguna revelación si Dios no se lo hubiera permitido. Así es que nunca conviene en la vida del creyente vanagloriarse, y es lo que aprendí. También vimos que el apóstol, que Dios permitió un aguijón en la vida del apóstol Pablo. Dios es soberano y hace en nuestras vidas como Él determina. Y muchas veces probará nuestras vidas y permitirá cosas en nuestras vidas para tal vez fortalecer nuestra vida de oración, nuestra confianza y dependencia en Él. Vimos que el apóstol oró 3 veces que Dios quitara aquel aguijón, pero allí también el Señor nos enseñó la suficiencia de la gracia, porque la gracia de Dios puede sostenernos y llevarnos adelante a pesar de. Y finalmente vimos cómo este hombre manifestó su amor y entrega incondicional en favor de la iglesia en Corinto. Hoy estaremos hablando, hermanos, sobre el tema la pureza y edificación de la iglesia. Dice la palabra del Señor en primer lugar que Pablo promete visitar la iglesia de Corinto, pero para enfrentar el mal, porque venían sucediendo muchas cosas en la vida de los creyentes y la vida de la iglesia que estaban mal, y él está dispuesto a enfrentar ese mal. Quizás los siervos que dirigían no enfrentaban la situación, pero le transmitían a Pablo: esto está sucediendo en la iglesia. Entonces él dice: cuando yo vaya voy a enfrentar el mal. Y dice la palabra del Señor, verso 1 al 4, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y dice el verso 3, he dicho antes y ahora lo digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si hoy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil en vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y allí en los primeros 2 versículos, pues muestra su molestia y llamó la atención, porque no puede haber comodidad cuando la iglesia sufre y padece por los descuidos y las cosas que están mal. Hay veces el creyente se descuida. Cuando no fortalece la vida espiritual, se fortalece su vida en su carne. Y cuando se fortalece su vida en su carne, empiezan a suceder muchas cosas que no están bien en su vida y que dañan y afectan a la iglesia. Y esto debe ser un asunto de preocupación de la iglesia y de cada uno de los creyentes. Porque la iglesia debe estar bien, los creyentes deben estar bien. No somos perfectos, pero si somos obedientes a Dios y su palabra, estaremos bien. Y cada día podemos mejorar. Dice la palabra del Señor
en el capítulo 12, verso 20, cómo Dios a través de Pablo enfoca lo que estaba sucediendo. Miremos allí, terrible. Dice el verso 20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Que quería Pablo llegar y encontrar creyentes, obedientes, rendidos a Dios, temerosos de Él, unidos, sirviendo. Pero es todo lo contrario, dice la palabra. Y no sea hallado de vosotros cual no queréis. Siempre Pablo que había presentado como un buen siervo que amaba las ovejas, las cuidaba, las chineaba, las enseñaba, las ayudaba a crecer, pero las cosas estaban mal. Y de repente iban a ver una área de Pablo que no habían visto. Y dice la palabra cuál era la razón de lo que te está diciendo. Verso 20. Que haya entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y allí se enfoca el problema de por qué él estaba molesto. Porque si estas cosas están en la iglesia está mal. Y daña a la iglesia y la debilita. Y la puede destruir. Cuando la iglesia es permisiva, cuando los creyentes son permisivos, se afecta la vida espiritual, se afecta la vida de la iglesia. Allá encontramos dos iglesias en Apocalipsis, Sardis y Tiatira principalmente, que empezaron siendo permisivas y tolerando cosas entre ellas, al punto de que el Señor les amenazó con quitar su candelero. ¿Qué significaba? Podían seguir como iglesia, pero sin su respaldo. Iban a seguir, pero Él no iba a estar en medio de ellas. Porque cuando una iglesia pierde el norte y la visión, entonces también el respaldo de Dios se aleja. Y la palabra del Señor nos muestra que era una iglesia que tenía problemas serios, contiendas, envidias, ira, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Nada de esto está bien, ni en el creyente ni en la vida de la iglesia. Y si este mal hay creyente en la vida de la iglesia, es de ver la iglesia enfrentar la situación. Ahora, ¿cómo pensaba Pablo hacerlo? Dice la palabra del Señor en el verso 1, segunda parte: por boca de 2 o 3 testigos se dirá todo asunto. ¿Y quién dio esa fórmula para definir las situaciones y asuntos que se dan en la iglesia, en medio del pueblo de Dios? Escúcheme bien esto. La fórmula para tratar los asuntos y resolver los asuntos la dio Dios. Vámonos a ir a Deuteronomio capítulo número 17. Deuteronomio capítulo 17 y vamos a leer del verso 2 hasta el verso 6. Dice la gloriosa palabra del Señor: cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiese ido y servido a dioses ajenos, y se hubiese inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, subrayen el 4, y te fuere dado aviso, después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, de tal abominación sea hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiese hecho esa mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. A donde quiero llegar es el verso que sigue. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Está oyendo? Entonces, ¿quién establece la fórmula? Dios. Todo asunto se define por boca de 2 o 3 testigos. Un testigo no es suficiente. A veces alguien le llega a uno con cosas y dice: no diga que yo fui. A
pecado contra alguien, hay malas intenciones, y eso cae más en la chismografía. El creyente no debe caer allí, el creyente debe ser más definido para con Dios y enfrentar los asuntos cuando ven que esto están afectando la vida espiritual o la vida de la iglesia. Y tenemos que ser firmes y valientes en Cristo para poder tratar las cosas que están mal, bajo el principio de 2 o 3 testigos. Ahora bien, esto lo da Dios allí a Moisés para los problemas que hubieran en el pueblo de Israel. Pero es la misma fórmula que Jesús usa para instruir la iglesia. Cuando vamos a San Mateo capítulo 18, San Mateo capítulo 18, versos 15 y 16 principalmente, usted puede seguir leyendo. Es el orden para tratar los asuntos que están mal, que es la fórmula de disciplina que debe ejercitar la iglesia. Dice la palabra: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Qué significa esto, hermanos? La diferencia entre hermanos se arreglan entre hermanos. Amén. Y conviene que cuando hay diferencias entre hermanos, arreglen las cosas. No importa quién tiene razón o no tiene razón, escúcheme bien esto. Porque a veces justificamos las razones para asumir actitudes. Pero ¿qué beneficio hay si este o el otro tiene la razón y su vida espiritual va de bancarrota? ¿De qué vale la razón de este o la razón de este si se está afectando la iglesia? Entonces aquí lo que conviene no es darle la razón a uno o a otro, sino arreglar en Cristo para que no se afecte la vida espiritual y no se afecte la vida de la iglesia. ¿Queda claro eso? Entonces, cuando hay problemas entre dos hermanos, por favor, en el temor de Dios y en el amor de Jesucristo, humíllese delante de Dios y arregle, sin importar quién tiene la razón o quién no tiene la razón, sino humillándose delante de Dios y buscando el beneficio de la vida espiritual y la salud espiritual de la iglesia. ¿Se entiende bien? Ahora bien, el texto dice: ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeren, has ganado a tu hermano. Es decir, se vuelve a la buena relación. Dice el verso 16: mas si no te oyeren, no debemos dejar que las cosas sigan allí, porque dañan la vida de los creyentes en pura y afecta el testimonio de la iglesia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice la palabra del Señor: toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y entonces allí se va a trabajar por resolver el asunto. Si no se resuelve, hay que buscar 2 o 3 testigos y volver ahí a buscar solucionar el problema con el hermano. Si no oye al hermano, entonces ya habrá que traerlo a la iglesia. Y si ya no oye a la iglesia, entonces pierde su derecho de ser miembro de la iglesia. Si usted sigue leyendo, no voy a entrar allí, eso será otro tema. Estamos viendo cómo el apóstol Pablo va a resolver el asunto de las cosas que están mal en la iglesia de Corinto. Pablo usa, si se quiere, una actitud fuerte, porque quiero decir que nunca el pecado debe verse livianamente. Nunca podemos ver livianamente lo que afecta a la vida espiritual, ni nunca debemos ver livianamente lo que afecta a la iglesia. Si algo está afectando al creyente, está afectando a la iglesia, es un grave problema y hay que resolverlo. Y hay que resolverlo con la seriedad que esto implica, pues fuimos llamados a una nueva vida y a cuidar y proteger el cuerpo de Cristo. Y la participación de cada creyente en esto es vital. La actitud de cada creyente es vital. La salud de la iglesia viene por la salud de cada creyente. Dice la palabra, verso 2: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente.
Es decir, iba a tratar el asunto con la seriedad que correspondía. Ahora bien, en el verso 5, el apóstol Pablo llama a examinarse. A veces los creyentes andan bien, pero a veces se descuidan y se salen en alguna forma, para decirlo y ir aclarando el término, se sale de la carrera cristiana. El que ha creído en Cristo nunca le podrá salir de Cristo, porque la vida cristiana empieza en Cristo y termina en el cielo. Pero la carrera cristiana es otra cosa, y eso involucra la voluntad, el interés, el esfuerzo, la dedicación, la obediencia, la fidelidad. Dios nos ha llamado en Cristo a la carrera cristiana. Lo que está diciéndole a los corintios es que muchos ya estarían reprobados de esa carrera. Aquí el término reprobado no significa un hijo del infierno, alguien condenado, no. Recuerde que la salvación es por gracia, amén. ¿Quién la merecía? Ninguno de los que estamos aquí. Pero Dios nos amó y nos regaló la salvación en Cristo. No por quien es usted o llegue a ser, sino por lo que hizo Cristo. ¿Estamos claros en eso? Pero la carrera cristiana involucra su interés, su voluntad, su obediencia, su fidelidad, su entrega, su perseverancia. Involucra todo esto. Entonces el apóstol Pablo está llamando a los corintios en este sentido. Y ahora vamos a ver otra escritura. Dice la palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínense. Están caminando en la fe, verdaderamente están viviendo la vida a la que Cristo les llamó. Están moviéndose en la voluntad de Dios. Examínense. Dice la palabra del Señor: probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y el término reprobado pareciera que descalifica. No. Les pongo un ejemplo. Cuando alguien se matricula en una escuela, nadie puede negar que es un alumno de esa escuela. Apruebe los años o repruebe los años. Es un estudiante. Nosotros fuimos matriculados en la carrera cristiana a través de la sangre del Cordero. Estamos. Y Dios nos ha dado la bendición de ser partícipes de esa carrera. Estamos allí. Hemos recibido el honor en Cristo Jesús. Pero pudiera que, al igual que el estudiante de la escuela, aunque está en la escuela, estudia en la escuela, no camina para ningún lado. Mientras otros siguen objetivamente la carrera, el camino, y escalan peldaños y logran objetivos, pudiera que alguien simplemente no camine para ningún lado. Y más bien se constituye en un estudiante problema. De eso todos hemos tenido que ver cuando nos movíamos en los diferentes campos de estudio. Veíamos gente que simplemente estaba ahí, pero no tenía metas, no tenía objetivos, no caminaba para ninguna parte. Y al final de cada año, ¿qué decía la nota? Reprobado. Y volvía el otro año, ¿y qué decía la nota? Reprobado. Y ahí seguía. No caminaba para ningún lado. ¿Sabe? Hay veces muchos cristianos no caminan para ningún lado. Muchos de los salvos no caminan para ningún lado. O todo lo contrario, se mueven según sus gustos, placeres y deseos. No se mueven según la voluntad de Dios. Leo otro texto que nos ayuda a explicar. Y nos vamos a 1 Corintios capítulo 9. Y allí usa un sinónimo que no significa condenado o alguien no salvo. Y usa el sinónimo de reprobado, eliminado. Y dice la palabra del Señor en el verso 25: todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como que golpea al aire.
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Y ese es un sinónimo de reprobado respecto a la carrera, respecto a los premios, respecto a los galardones. Es alguien que no va a tener nada. Mientras otros avanzan y logran objetivos, de repente alguien se queda sin caminar para ninguna parte. Oye todo, pero no aprende. ¿Sabe? Hay creyentes que nunca aprenden. Hay creyentes que olvidan lo aprendido, pero hay creyentes que ponen en práctica lo oído y crecen y se desarrollan y van adelante y hay bendición. ¿Sabe? El Señor dice en Apocalipsis 22:12: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así es que hay recompensa, hay premios, hay galardones al final de la carrera cristiana. Pero hay creyentes que dice la Biblia se apartarán de él avergonzados del tribunal de Cristo, porque nunca corrieron legítimamente. Estuvieron en la carrera, pero no avanzaron. Qué maravilloso es ver, por ejemplo, en el ciclismo, gente que va allí luchando y de repente se cae y medio herido se levanta y sigue adelante, porque el desafío del creyente es ir adelante en Cristo. Aquí el apóstol Pablo está confrontando esta iglesia, porque esta iglesia iba a la aventura. Lo que pasa, usted no puede ir por la vida a ver qué sale. Tiene que fijarse objetivos, tiene que buscar metas, tiene que saber a qué le llamó Cristo, cuál es la voluntad de Dios, y desarrollarse en eso y crecer en eso. Dice allí el verso 26: así que yo de esta manera corro, no a la aventura. Nadie se mete en una maratónica a ver qué pasa, a ver qué sale. No, tiene ideales, quiere ganar la carrera, quiere llevarse el premio. Dice, y se mete a otra disciplina. De esa manera peleo, y ahí como que se mete al box. Yo no sé, entre los romanos era muy típico los deportes. Y dice la palabra, y no como quien golpea al aire, es decir, él tiraba el golpe asegurándose que no pega. Nadie pega en este sentido, en la carrera cristiana, estamos en ella para ganar, para crecer, para avanzar en Cristo, para honrar el honor, para llegar a la meta. Ayer dice el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, solo me espera la corona. ¿Está oyendo? De eso está hablando. Pero pudiera que alguien es eliminado o es reprobado de esa carrera cuando no corre legítimamente, cuando se vale de astucia. De repente alguien sorprende en una competencia, lo descalifican, lo eliminan, lo reprueban. Estamos entendiendo, hermanos. La palabra del Señor nos muestra que Pablo llama a esta gente a revisar su realidad. Algunos tenían a Pablo como reprobado. Quien ha seguido las enseñanzas, hablamos de que a Pablo lo subestimaban, los corintios lo menospreciaban. Habían sucedido cosas entre los corintios. Pablo era uno de los que había trabajado en la fundación de esta iglesia, en el crecimiento, en la instrucción de esta iglesia. Pero ahí se infiltraron otros líderes que se apropiaron de lo que no hicieron y empezaron a cobrar renombre entre ellos, menospreciando y subestimando a Pablo, al punto de que esa idea la vendieron a los corintios, y los corintios ya estaban menospreciando y subestimando a Pablo. Y entonces él le llama la atención en este sentido, dice el verso 6: mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Solo miren qué hemos hecho entre ustedes, cómo hemos trabajado. No estamos reprobados. Pero más adelante hace ver que ellos no buscan ser aprobados o reprobados. Ellos buscan hacer la obra de Dios entre los corintios. Dice el verso 10:
Por eso os escribo. Él envía la carta anticipadamente, para que quizá la carta les persuada, corrija lo que estaba mal, y él no tenga que llegar a ellos severamente. Y entonces dice el verso 10, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. ¿Entienden? Dice el verso número 10, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Y obsérveme el objetivo de este hombre. Todo lo que está diciendo, todo lo que está trabajando, dice es para edificación. Nunca en la iglesia se trabaja las situaciones para destrucción, sino para corregir, para mejorar, para edificación. Y allí apunta toda la enseñanza de Dios. Dios quiere ayudar a la gente a levantarse, a mejorar, y para eso da la palabra. La palabra es la norma y regla de fe de Dios para la vida espiritual. En el verso 7 encontramos que el apóstol Pablo y sus compañeros oran por el bienestar de la iglesia. Hermanos, cuando vemos situaciones, ¿qué hacer? Oremos por la iglesia, oremos por esa situación. Tratemos de ser sabios, de ser prudentes al tratar los asuntos. Recuerden, todo asunto bajo el testimonio de 2 o 3 testigos. Enfrentemos las cosas, evitemos señalar, juzgar, caer en la chismografía. Trabajemos para la gloria de Dios, buscando la edificación de su iglesia, la edificación de los creyentes. La palabra del Señor nos dice en el verso número 7, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Ve qué maravilloso corazón de este hombre. Está orando para que ellos no hagan ninguna cosa mala, y luego aclara. No para que nosotros aparezcamos aprobados. Es decir, lo que estamos haciendo no es para que ustedes nos aprueben o nos desaprueben. Hacemos lo que Dios quiere entre nosotros. Hacemos aquello que va a ayudarles espiritualmente y los va a edificar. No para buscar el respaldo, la aprobación o la aceptación de ustedes. Aquí habla de la madurez de este siervo. El siervo de Dios, a pesar de lo que vive, va para adelante cumpliéndole al Señor, haciendo la voluntad del Señor, agradándole al Señor. Y no se entretiene en cosas, porque el enemigo a veces mete en juegos a los creyentes y los trata de provocarle el carácter, las reacciones, y los destruye. Y el creyente tiene que ser más sabio y maduro y crecer y madurar en base a la palabra, y teniendo como principio en su vida agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Entonces, a pesar de lo que venga, va para adelante haciendo lo bueno, buscando la edificación de la iglesia, aunque no lo merezcan. Aquí, por lo que leímos en el capítulo 12, verso 20, sería paguemos y vamos, pero no. El desafío del siervo de Dios es hacer la obra del Señor siempre, a pesar de, creyendo no en lo que puede hacer, sino en lo que Dios puede hacer a través de él. Porque el siervo que hace las cosas legítimamente va a contar siempre con el respaldo de Dios. Y Dios le va a dejar ver su gloria. Le va a hacer ver que su trabajo en el Señor no es en vano. La palabra del Señor muestra cómo Pablo y sus compañeros oraban por ellos. Y les dice respecto a la polémica que traen con ellos, respecto a la conducta, el menosprecio y todo eso que tienen contra él, aparece el verso 8, maravilloso. ¿Qué dice el verso 8? Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Así que los asuntos los vamos a dilucidar por boca de los 3 testigos. Allí va a constatar quién tiene la verdad, quién dice la verdad. Y nada se puede contra la verdad, sino por la verdad. Y hay veces las personas exigen su propia verdad, pero la verdad que debe primar es la verdad de Dios, por encima de él. Me contaban en la mañana y aún me conmovía. No sé por qué me conmoví todavía, eso quizás lo llevo muy hondo en el corazón. Cuando hace, no sé, 23 o más años,
iniciamos la construcción del templo de Sachí de Valverde Vega. Y en aquel tiempo nosotros emocionados, gozosos, viendo lo que Dios estaba haciendo, con todos los permisos del Colegio de Ingenieros, de la Municipalidad, el Ministerio de Salud, la aprobación del ingeniero municipal. Y de un pronto a otro aparece un hombre vecino de donde estábamos construyendo el templo y dice: sobre mí esta gente va a ser una iglesia, va a ser un templo aquí. Y a mucha de esta gente la voy a meter en la cárcel. Y ese abogado se ofreció a donore a la municipalidad para luchar contra nosotros. Y llevaron el punto a un extremo que nos entablaron una demanda por 30 millones de colones en el juzgado de Boicochea. Y vaya, a nosotros nos pagó hasta la peluca, porque estamos hablando de 23 años. Hoy tal vez 30 millones no suenen tanto, pero hace 23 años era toda una fortuna. Y entonces el corazón del pastor se empezó a agobiar, porque la propiedad la habíamos puesto a nombre de 3 hermanos. Y al haber una demanda, se ponía en riesgo el salario de ellos, la estabilidad económica de ellos y aún sus propias propiedades. Y algunas veces lloramos mientras orábamos. Y Dios me trajo a esta escritura. ¿Cuándo me trajo? Cuando tratamos de ir a abogados y descubrimos que esos abogados eran manipulados por este hombre. Cuando empezamos a ver que las puertas se cerraron, llevamos el asunto a la defensoría de los habitantes y hasta allí llegaban los tentáculos de ellos y falló la defensoría de los habitantes en contra de nosotros. Entonces fue cuando Dios me trajo esa escritura: nada se puede contra la verdad sino por la verdad. Y entonces este asunto legal tiene que resolverse legalmente, no hay otra forma. Y nos fuimos a la última instancia de aquí. Nos fuimos a la sala cuarta. Y hermanos, para la gloria de Dios, la sala cuarta fue en favor de nosotros. Ya no había más instancia, esta era la última palabra. Y más bien, la sala cuarta falló en favor de nosotros, concediéndonos el derecho de cobrar costas, daños y perjuicios. Y nosotros no hicimos ese derecho, nosotros solo queríamos tener libertad para llevar la palabra y congregar al pueblo de Dios. Al final, Dios se glorificó, y 3 meses antes de que nosotros pudiéramos abrir y empezar a tener cultos, ese hombre que prometió meter a algunos de nosotros a la cárcel fue tomado preso y fue metido a la cárcel. Porque ese hombre andaba en negocios que estaban desfalcando el IMSS a través de carros de último modelo que desaparecían. Entonces ahí había un negocio puro y fue metido a la cárcel. Cuando 3 meses después lo dejaron libres, ya nosotros estábamos haciendo cultos para la gloria de Dios. Nada se puede contra la verdad, sino por la verdad. Y Pablo le está diciendo: toda verdad que ustedes tengan, la vamos a definir por la verdad, porque la verdad debe primar sobre todas las cosas. La palabra del Señor nos muestra en el verso 9 que ellos oran, amados hermanos, por la perfección de los corintios. Y es que ese debe ser el anhelo del creyente y de la iglesia, de que la iglesia cada día alcance perfección. Somos seres imperfectos, a veces caminamos bien y de repente en el camino sucedieron cosas y necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda de oración, de consejo, de exhortación. A veces necesitamos ser reprendidos para volver al buen camino. Pero el objetivo en la vida del creyente y en la vida de la iglesia es la perfección del creyente y la perfección de la iglesia. ¿Y quién necesita eso? Permítame, todos los que aquí estamos. Estamos aquí para que Dios siga haciendo su obra en nosotros. Qué lindo es leer Filipenses 1:6, porque
que el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así es que estamos sujetos a la perfección de Dios, y Dios trabaja la perfección a través de su palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, usando creyentes y usando la iglesia, en favor de la perfección del creyente y en favor de la perfección de la iglesia. Dice la palabra en el verso 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Oremos por la perfección de los unos y los otros. Hay gente que es más rendida, más sujeta, más fácil al trabajo de Dios, pero también debemos ayudar a los que les es más difícil, a los que les cuesta más orar, porque el objetivo es la perfección de los que hemos venido a Cristo Jesús. Y en el verso 11 se exhorta a la iglesia, amados hermanos, a ocuparse en la salud espiritual. A veces nos ocupamos en nuestros orgullos, en nuestros caprichos, en nuestras necedades, y Dios quiere que nos ocupemos en la iglesia. Dios le trajo a usted a ser parte de la iglesia. Es un honor, le doy un consejo: ame su iglesia. Yo creo con todo mi corazón que usted está aquí porque Dios le trajo. Ame eso, honre eso, y muévase según el propósito con el cual Dios le trajo. Amén. Hágalo, y haga todo para la gloria de Dios, aun cuando usted vea que en aquellos que trabajan no merece. Recuérdenme esto: tampoco nosotros lo merecemos de Dios, pero Dios nos alcanzó y está trabajando en nosotros. Trabajen aun cuando nadie aprecie, aun cuando se critique, o aun cuando se murmure de lo que usted hace. Alcance tal grado de madurez que usted pueda seguir adelante en Cristo, sirviendo en la iglesia a pesar de lo que se ve. Porque Dios espera de usted un siervo activo, gozoso, diligente, dispuesto, que va adelante en favor de su obra. Dice el versículo 11, por lo demás, hermanos, y empieza con una lista linda: tened gozo. No hay nada más lindo que estar gozoso. Yo no sé a quién le gusta andar con una cara larga o con una vida amargada. Sé que hay cosas que en la vida son suficientes para llorar y para hacer feo, pero en Cristo tenemos todo para gozarnos. Él es el motivo de nuestro gozo. En Él está nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Debemos mirar a Él cuando las cosas no están bien. Debemos usar el sublime recurso de las rodillas, el recurso de la oración, cuando las cosas se ponen difíciles, creyendo en que Dios tiene poder sobre todas las cosas. Trate de fortalecer el gozo en su corazón, porque Dios quiere ver creyentes que le alaban gozosos, creyentes que le sirven gozosos, creyentes que se mueven en su voluntad con gozo. Qué triste es ver cuando hay creyentes que dan tal apariencia que parece que fueron bautizados en limón agrio. Tenemos que mantener una actitud agradable, gozosa, positiva, animada en Cristo Jesús. Sí, amén. Dice la palabra, ¿qué dice ahí? Tened gozo. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 5:16? 3 palabras: estad siempre gozosos. Y ahí la palabra clave es siempre, porque esa palabra define que usted debe estar gozoso en cualquier circunstancia, no por lo que vive, sino porque Dios es con usted. Allá hay un pasaje maravilloso en el libro de Isaías, capítulo 43. Vamos a mirarlo. Qué lindo es saber que el Señor está con nosotros en medio de la situación. Capítulo número 43. Dice la palabra del Señor, el verso 1:
Es maravilloso saberse que somos del Señor, eso es glorioso. Dice el verso 1. Ahora sí dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, Israel, no temas porque yo te redimí, subrayen lo que sigue, te puse nombre, mío eres tú. Qué lindo eso, ¿no? Pero dice los versos 2, que es principalmente donde quiero llegar. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Hay veces dicen algunos, de que el agua hasta el cuello. El creyente puede vivir las circunstancias, pero el Señor está ahí, no se va a ahogar, le aseguro que el Señor lo sacará adelante. Dice más la palabra, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Van a haber cosas rudas, difíciles, circunstancias tremendas, pero qué lindo es saber que el Señor está conmigo y la presencia del Señor cambia mi estado de ánimo. ¿Sí? Las cosas que me rodean pudieran provocar tristeza, angustia, preocupación, pero la presencia del Señor trae gozo, trae confianza, trae esperanza en lo que se vive. Allá dicen dos textos lindos. Dice el Salmo 55, 22, echa tus cargas sobre Jehová y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al piso. Y dice también San Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar. Así es que el Señor hace la diferencia en la vida del creyente, en lo que viva. Por eso dice la Biblia, está siempre gozoso. Y si tiene problemas, entonces aparece pegadito el verso 17 que dice orar sin cesar. Y allí se resuelven todos los asuntos. ¿No les parece? Bien, dentro de la lista que aparece dice perfeccionado. El desafío del creyente es alcanzar perfección. El desafío en los trabajos de la iglesia es la perfección de la iglesia. Dios quiere que nos ocupemos en eso. Oremos por eso, pero trabajemos en eso. Usted poniendo sus dones y talentos. Los dones y talentos que Dios le dio es en beneficio, en favor de la iglesia. Dice allá la palabra del Señor en 1 Pedro 4 y verso 10. Cada uno, póngale nombre allí y apellidos a esa primera parte. Cada uno, allí lo incluye a usted, si usted es salvo, si usted está en Cristo, si usted es parte de la iglesia, el desafío es para usted. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. ¿Qué significa ministrar? Ponerlo a servir. Ministrelo en favor de otros. Póngalo al servicio de los otros. Ese don, ese talento que Dios le dio en beneficio de la iglesia. Trabajemos todos en favor de la iglesia. Dice además la palabra del Señor, consolados. Hay veces vivimos experiencias donde necesitamos consuelo, ánimo, ayuda. ¿Lo ha necesitado usted? Sí, lo necesitamos. Y qué lindo que haya hermanos que pongan el hombro para que otros lloren. O que tengan una voz de aliento, de ánimo, de motivación, de consuelo para alguien que padece. Mire allá la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4, 18 y 5, 11, por favor. ¿Qué hay que hacer? El contexto del 4, 18 tiene que ver con los creyentes que van partiendo en el Señor. Y obviamente la separación familiar produce dolor, tristeza. Hay aflicción emocional. ¿Y qué dice el verso 18? Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. ¿De qué viene hablando? De la dicha que tiene el creyente de la venida de Cristo, y debemos animarlos respecto a los santos que han partido. Dichoso el que se va con Cristo, amén. Oremos por el que está sin Cristo, porque el que está sin Cristo le espera una terrible y miserable eternidad. Por eso predicamos el Evangelio. Y en el capítulo 5
verso 11, dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Se ha por sentado que la iglesia está haciendo eso. Hermano, involúcrese en animar, en fortalecer, en consolar, en ayudar a otros. Interesemos, tratemos de hacer las situaciones que viven los demás como nuestras. ¿Recuerdan la escena del buen samaritano? Presentan tres tipos de personas. Dice que un sacerdote vio a un hombre golpeado, herido y asaltado, lo vio y siguió el camino. Eso no es conmigo. Y dice que pasó también un escriba y dice que vio el caso y siguió su camino. Pero dice que pasó allí un samaritano y viendo aquello, dice, se bajó de su cabalgadura. Este hombre iba a caballo con un rumbo, con un objetivo. Y dice la palabra del Señor que este hombre se bajó de su cabalgadura y fue. Y dice la palabra del Señor que ungió a aquel hombre con aceite y vendó sus heridas y lo llevó al mesonero, a donde lo curaron. Y le dijo al mesonero: cúramelo. No era suyo, pero hizo aquello como suyo. Cúramelo. Y si gastas de más, yo te lo pagaré. ¿Está oyendo? Necesitamos involucrarnos, invertir en el reino de Dios y su justicia. Dice la palabra del Señor: consolados, sed de un mismo sentir. Por favor, hermanos, dejemos los orgullos, las soberbias, los caprichos personales, el tirar por mi rumbo neciamente. Somos una iglesia y debemos ser de un mismo pensar y sentir. Aquí nadie busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Debe buscar lo que edifique y construye la iglesia, lo que agrada a Dios. Uno lee en el Salmo 133, verso 1, cómo Dios aprecia e invita a apreciar la reunión unánime de los santos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y si Dios lo aprecia, aprécielo usted y busque eso y cultive eso. La palabra del Señor dice que debemos ser de un mismo pensar y sentir. Le voy a dar una primerísima y gloriosa razón. Pueden darse muchas, pero creo que esta es la primerísima y gloriosa, principal razón de por qué estar unánime en una misma mente y en un mismo parecer. Dice Romanos capítulo 15, versos 5 y 6. La primerísima y gloriosa razón que debe motivar el ser de una misma mente y de un mismo parecer. Dice la palabra del Señor: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y dice el 6 la razón: para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo quiere Dios ser alabado, adorado, exaltado? En la unanimidad del pueblo de Dios. Hay que quitar la soberbia, los orgullos, las necesidades personales. A veces vemos que las necesidades personales encuentran los hermanos, ponen en pugna, dividen la iglesia, dañan la iglesia. Quite esas majaderías, porque esas majaderías afean su vida espiritual y afean la salud de la iglesia, dañan la iglesia. Dios quiere que unánimes adoremos y exaltemos su nombre. Esa es la primerísima y gloriosa razón. Otro día estudiaremos sobre otras razones para estar unánimes, pero esta es para mí quizá la fundamental, la medular. La palabra del Señor dice en nuestro texto: y vivid en paz. ¿Cómo quiere que esté la iglesia? Dios, ¿cómo quiere ver la iglesia? En paz, los hermanos en paz, en una relación de paz, en todos los campos, como creyentes, en los ministerios, en los trabajos, en todo lo que tiene que ver con la mecánica de la iglesia. Quiere el Señor ver su funcionalidad en paz, donde todos trabajan en paz, se mueven en paz para la gloria del Señor. Dice Romanos 14, 19, mire, y esto es un desafío a cada creyente. Dice la palabra:
Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo que hay que seguir. Seguir cualquier otra cosa es ir en contra de la voluntad de Dios. Escúcheme esto. Humillémonos delante de Dios y después no costará humillarse delante de quien haya que humillarse. Pero si no nos humillamos delante de Dios, usted no se va a humillar delante de nadie. Y va a hacer caprichosamente, soberbiamente, se va a imponer y va a dañar la iglesia. Dios quiere que sigamos la paz. Y mire el resultado final, cuando la iglesia se ocupa en su salud espiritual. Cuando el creyente hace como Dios quiere, cuando la iglesia hace como Dios quiere, tiene todo el respaldo de Dios. Allá amenazó, dije, el Señor a la iglesia de Sardis y a la iglesia de Tiatira con quitarle el candelero. ¿Qué significa eso? Quitarle el respaldo. Ahí van a seguir como iglesias, pero ya sin su respaldo. Cuando un creyente actúa neciamente, cuando los creyentes proceden neciamente, cuando la iglesia se mueve neciamente, pierde el respaldo de Dios, porque empieza a ser permisiva y a tolerar conductas y actitudes que no enseña Dios ni su palabra. Y entonces, si alguien no quiere oír a Dios, Dios no le va a respaldar. Y aquí el Señor promete el respaldo a la iglesia que quiere ocuparse en su salud espiritual. Y dice finalmente el verso 11: y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Está oyendo? Dios promete el respaldo cuando los creyentes de la iglesia se ocupan en aquellas cosas que embellecen su obra, que engrandecen su obra. Finalmente dicen los versos 12 y 13 que debemos ocuparnos en saludarnos sinceramente. No se esconda el hermano cuando lo encuentre en el camino. No es su enemigo, es alguien con el que va a compartir la gloria en el cielo. Es que no es de categoría, en Cristo no hay categorías. Si usted sigue con esos prejuicios, no ha entendido lo que Dios ha venido haciendo en su vida. Aquí simplemente somos pecadores lavados por la sangre del Cordero y hechos hijos de Dios por gracia. ¿Entendemos bien eso? Así que ¿quién hay más que el otro? Ninguno. Somos coiguales en Cristo Jesús para la gloria de Dios y por la gracia de Dios. Así es que salude al hermano. Aquí dice con ósculo santo, hagamos el ósculo tirado ahorita por causa de la pandemia. El abrazo, hagámoslo a la distancia. Si el Señor nos mejora el tiempo, entonces aplicaremos el ósculo santo. Hay veces los creyentes se saludan con besos. Ahorita no se puede, no es recomendable, no lo hagamos. Pero usted puede saludar al hermano y expresarle cuánto lo ama. Salúdense entre sí, por favor. Hagámoslo. Somos el cuerpo de Cristo y de aquí a poco, muy por encima de la diferencia, estaremos en la gloria del Señor. Finalmente, el apóstol Pablo le desea a esta iglesia la bendición del Dios Trino. Dice el último versículo y allí terminamos. Dice la palabra: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Qué corazón más maravilloso de este hombre. Le daban la guerra, pero él los amaba. Y decía un texto en el capítulo 2: aunque amados más, sea amado menos. Pero allí estaba y decía: estoy dispuesto a gastarme yo y a gastar lo mío por amor de vosotros. Hermanos, tenemos que aprender a darnos en favor de la iglesia. No me olvide esto. Debemos resolver las cosas que están mal, sin andar en chismografía, murmuraciones, cosas como esta, enfrentando el pecado con 2 o 3 testigos. Eso dice la palabra. Pero también hay un principio. Cuando el creyente sabe que está mal por asunto de autodisciplina, arregle con Dios. Le doy ese consejo: arregle con Dios.
Porque hay dos personas que saben la realidad en que usted se encuentra. Y uno es Dios y el otro usted. Y en base a esa realidad debe arreglar sus cuentas con Dios. Hágalo. Después, oremos los unos por los otros. ¿Sí? Oremos por nuestra perfección. Expresémonos sinceramente el interés los unos a los otros, sirviéndonos, por favor. Recuerde que la salud de la iglesia parte de la salud del creyente, pero el desarrollo de la salud de la iglesia participa al creyente en su salud. Todos debemos ocuparnos en eso. Vamos a ponernos de pie y al igual que Pablo, les deseo la bendición de Dios Trino. Vuelvo a leer y aquí concluyo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Padre, Señor, yo amado, alabamos, loamos y glorificamos tu nombre, te damos gracias en esta mañana. Muchas gracias, mi Dios, por este grupo de tus hijos. Ruego les bendigas. Cualquier necesidad que tengan, se la resuelva, Padre. Pero sobre todas las cosas, esta palabra que tú has dado a tus siervos, hazla reflexiva en la mente, en el corazón de cada uno de ellos, y ayúdele, Señor, a ser este creyente que tú planeaste. Ayúdenos a entender que debemos correr la carrera cristiana legítimamente, que debemos establecer metas, objetivos en nuestra vida espiritual. Ayúdenos a ser gente de oración, gente que medita en la palabra, gente que ama tu casa, que ama tu iglesia, gente que se da en favor de tu iglesia. Ayúdenos, Señor, para que conforme a nuestros dones y talentos contribuyamos en la salud y bienestar espiritual de la iglesia. Te ruego, Señor Dios amado, que fortalezcas el salud entre los creyentes y que tu bendición sea siempre con nosotros. Despídenos en paz en esta mañana, regálenos un buen día. Se lo rogamos, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les han despedido, hermanos.